Señor diputado, continuando la lista de oradores, es el turno del señor diputado Jaime Mario Trovo. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, la interpelación, como sabemos, es un instituto parlamentario de alta jerarquía en el debate político entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y especialmente las minorías del Poder Legislativo. Por algo, la Constitución establece que con una cantidad delimitada, que no es la mayoría de representantes, tanto en el Senado como en la Cámara, se puede interpelar a un ministro. Y obviamente debe ser usada para temas importantes, para temas de fondo. Y este es un tema de fondo. La situación de Venezuela es gravísima y voy a describir algún aspecto de la misma. Pero antes de ello quiero decir que es un tema de fondo porque es un tema que tiene que ver con la actitud que el Uruguay tiene para desarrollar su política exterior, la coherencia que tiene para defender los principios, si es que se denomina o se dice claramente que la política exterior obedece a ciertos principios, y la forma en la que estos son llevados adelante. Sin perjuicio de la inteligencia y la habilidad negociadora que tiene que tener un Estado a través de sus diplomáticos para ser respetable a nivel internacional, para ser respetado en una negociación bilateral o multilateral, no puede bajo ningún concepto hacer ceder, inclinar o poner rodilla en el piso en uno de sus principios fundamentales con el argumento, por un lado, de los intereses nacionales o por otro lado, de contribuir en mejor forma a que se resuelva una situación. Quiero decir con esto que la línea argumental que ha usado el ministro en estas circunstancias, que es precisamente, para mí, contraria a la línea argumental que ha tenido el gobierno en los últimos tiempos, sorpresivamente suspendida la semana pasada, llama la atención. Nosotros coincidimos con los términos en los que se ha expresado el Gobierno de la República, la Cancillería, en nombre del Gobierno de la República, en ejercicio legítimo de la potestad constitucional de la dirección de la política exterior por parte del presidente con su ministro de Relaciones Exteriores, sin duda alguna de los dos funcionarios de gobierno, presidente y ministro de Relaciones Exteriores, la firma en sendos comunicados conjuntamente con otros países en los que se reconocía públicamente ante la comunidad internacional hechos que, aún habiendo ocurrido, pasado hacia atrás el tiempo, Uruguay pública y públicamente no había reconocido de parte de su gobierno. Quiero decir entonces que estamos de acuerdo con los términos de las declaraciones firmadas en UNASUR y en Mercosur, que advierten severamente, no solamente constatan la ruptura institucional, sino que advierten sobre el derrotero y las consecuencias de esa ruptura institucional. Lo que queremos y lo que entendemos es que el gobierno del Uruguay tiene que tener lealtad con sus principios, sobre todo con la defensa de los derechos humanos. Y en Venezuela no hay una crisis institucional que pueda ser resuelta de inmediato por la voluntad de las partes en un diálogo para el cual ya está ambientada la mesa. Es muy difícil encarar el diálogo en estas horas en Venezuela, sobre todo porque el que tiene el poder y el que tiene la fuerza ha puesto sistemática y permanentemente obstáculos uno detrás de otro y ha inventado circunstancias una detrás de otras para impedir ese diálogo. ¿Cómo se puede pedir que haya equivalencia de capacidades y de poderes con un pueblo desarmado frente a un gobierno armado que arma milicias, que pone armas en manos de los militantes del partido de gobierno y que declara públicamente que está creando unidades paramilitares en todo el territorio, precisamente en el ámbito del partido del gobierno? ¿Cómo se puede pensar que haya equivalencia? ¿Y a qué debe contribuir el Uruguay? El Uruguay debe contribuir a que el gobierno de Venezuela siga poniendo un día tras otro un justificativo para violar sistemáticamente la Constitución, los derechos humanos, ejecutar la tortura, la persecución, el envío a la jurisdicción militar de jóvenes estudiantes menores de 30 años o menores de 18 años inclusive. El gobierno del Uruguay va a admitir que el gobierno de Venezuela todos los días tenga un argumento para fortalecer su posición cuando día a día se va demostrando claramente que la alcaldada autoritaria y el tránsito de la dictadura es prácticamente inevitable. Por supuesto que nosotros queremos evitar un baño de sangre en Venezuela,
Ofende al Partido Nacional y a cualquier otro partido democrático en Uruguay que alguien quiera escudar sus inconsistencias internas, como lo hace el partido de gobierno, acusándonos que nosotros lo que queremos es la destrucción de Venezuela. No lo queremos, nunca lo quisimos, pero nunca lo quisimos desde el momento que advertimos, no ahora, en abril del año 2017, hace muchos años que en Venezuela iban a ocurrir estas cosas. Cuando el discurso de Hugo Chávez, a quien el ministro acaba de decir que respeta y considera, cuando el discurso era un discurso de separar a la nación y era un discurso que se asentaba además, como lo dicen las denuncias que existen en la Corte Penal Internacional, la tortura como mecanismo de convencimiento y como mecanismo de intimidación. Y que el Frente Amplio, que está en el gobierno en Uruguay hoy en día, pretenda justificar su actitud tímida, timorata, con la lógica de la inteligencia negociadora, para ponerse como si fuéramos el centro del mundo en quienes determinan cuáles son los pasos que se van a seguir adelante en el proceso de Venezuela, francamente no tiene la menor consistencia con lo que ha sido la posición histórica de ese partido. ¿O no sabe el Frente Amplio que existe una denuncia ante la Corte Penal Internacional? ¿O no sabe que las denuncias son por tortura sistemática? ¿O no sabe que las denuncias son las que encuadran perfectamente dentro de la denominación del crimen de lesa humanidad, que abarca la responsabilidad de los gobernantes de cualquier país, de un país que haya firmado el Tratado de Roma o de un país que no haya firmado el Tratado de Roma? Para mí este punto, señor presidente, sin perjuicio de que somos concluyentes en el entendido de que Uruguay debe formar parte del club de los países que quieren una reconstrucción democrática en Venezuela y de acuerdo a los acuerdos internacionales que tenemos, tiene que jugar un partido que es el de exigirle al gobierno de Maduro que cese con la represión contra su pueblo, integrar, por cierto, cualquier club de amigos, pero club de amigos calificados. Y con esto yo no estoy poniendo en menos a un país o a otro país, pero club de amigos calificados, señor ministro, porque el club no lo forma Maduro. Si alguien tiene que formar un club de países amigos de Venezuela, tiene que ser un club de países amigos de Venezuela, no amigos de Maduro. No es Maduro el que debe seleccionar quienes lo deben acompañar. Y otra de las cosas que ha hecho, otro de los agravios que ha hecho el gobierno de Maduro con el gobierno del Uruguay, salvo que el señor ministro haya autorizado a la canciller de Venezuela o a la canciller de Maduro, cuyo comportamiento público no es precisamente plausible, salvo que le haya autorizado ayer a poner nada más ni nada menos que en la solemnidad de un Twitter que Uruguay ha sido invitado junto con otros países a integrar ese grupo de países amigos, salvo que usted haya autorizado a la señora Rodríguez a decir eso, es una falta de respeto con usted, es una falta de respeto con el gobierno del Uruguay y es una falta de respeto con todo el Uruguay. ¿Por qué? Porque es inadmisible que el señor Maduro, que está severamente cuestionado por la actitud de su gobierno en relación a los derechos humanos, no ya a la vigencia de la institucionalidad, no ya a la permanencia de instituciones democráticas, no ya a elementos que pueden considerarse de análisis académico, aspectos esenciales de la vida de los propios ciudadanos de su país, que el propio Uruguay ha reconocido en declaraciones en las que dice que en Venezuela hay presos políticos, que en Venezuela hay represión militar contra el pueblo que protesta. Un gobierno que ha dicho esas cosas admite que el que reprime la protesta, admite que el que violó la Constitución, admite que el que está torturando diga que nos elige como acompañantes, no se sabe de quiénes porque todavía no tenemos o no sabemos si esto es una cosa formalmente realizada o no. Entonces, a mí me parece muy importante, más allá de la respuesta, por cierto, del ministro en el sentido de que están conversando con Venezuela porque Uruguay tiene buen talante, porque Uruguay tiene que tener una actitud positiva, porque Uruguay no puede cerrar puertas, porque tenemos que dejar en función de nuestros principios históricos de lado la ofensa personal para tratar de resolver los problemas del pueblo de Venezuela. Es, yo creo, un acto importante de renunciamiento del propio canciller ante el agravio del señor Maduro.
Lo que pasa es que lo que no puedo admitir es que ante el agravio haya una renuncia y cuando nos eligen a nosotros como nada menos ni nada más que patrocinantes de quienes han dado el golpe de Estado, no digamos absolutamente nada y admitamos que la canciller lo ponga en la, reitero, solemnidad de un Twitter. Podemos ser, y creo que vamos a ser, lo lamento, parte de otra de las patrañas, de otro de los mecanismos, de otro de los engaños del gobierno de Maduro, que ya ha hecho muchos hasta el día de hoy y se pueden contar por decenas. Señor presidente, yo quiero relatar algunas cosas y no voy a poder profundizar porque obviamente el tiempo que tengo es muy breve. Pero quiero decir que en Venezuela hoy en día hay diputados presos que han sido presos sin desafuero, sin perjuicio de hacer mención, por supuesto, al desafuero total que le hizo el gobierno de Maduro y la Corte de Justicia a la Asamblea Nacional cuando quiso precisamente retirar los fueros. ¿Pero para qué quería hacer eso? ¿Para meter presos diputados? No, ya los tiene presos. El diputado Gilbert Caro está preso hace meses. El diputado Rosmil Mantilla ha sido apresado y fue torturado y da testimonio de la tortura que recibió en las cárceles de la Guardia Bolivariana. El diputado Wilmer Azuaje ha desaparecido hace algunos días, no se sabe su destino, en el estado de Barinas. Señor ministro, es bueno que usted le informe a su bancada, porque la verdad que algunos colegas, previamente a ingresar a la sala, nos comentaban que habían sido sorprendidos por el hecho de leer en la prensa que ya el gobierno se había puesto de acuerdo, los diputados, el ministro, el presidente, todos en un texto en el que iban a apoyar la gestión, seguramente texto resultado de alambicadas negociaciones en las cuales el Partido Comunista cedió su reclamo al ministro que dejara el cargo y que cambiara su posición respecto de Venezuela y seguramente algún sector del MPP, algún sector del Partido Socialista y algunos otros. O sea, llegamos acá, sabemos cómo va a terminar esto, el gobierno ya tiene previsto qué es lo que va a hacer mañana, no lo va a decir aquí, porque como son negociaciones reservadas, que deben ser mantenidas bajo cierta reserva, no van a decir qué es lo que van a hacer, y nosotros lo único que podemos hacer es agregarles algunos elementos de juicio para que traten en alguna medida de analizar la perspectiva con otra óptica. ¿Sabe, ministro, que hay solicitantes de asilo venezolanos en Uruguay? Hay trámites de hace más de un año. Yo sé que es complejo el procedimiento de la concesión del asilo, pero esa persona, o esas personas, por lo menos me consta una, es el testimonio vivo de torturas que recibió en Venezuela. ¿No lo conoce la Cancillería eso? ¿El partido de gobierno no sabe que hay un venezolano solicitando asilo en Uruguay que ha sido torturado por la Guardia Nacional Bolivariana? ¿El gobierno no está en conocimiento de las denuncias que se han hecho en el ámbito de la OEA? Porque yo me imagino que el secretario general de la OEA, cuando hace su informe en el que incluye párrafos muy claros a partir de un capítulo que se llama Tortura, describe claramente los testimonios de los torturados que hoy están dispuestos a deponer ante la Corte Penal Internacional. O sea, esos elementos no forman parte del razonamiento que debe hacer el gobierno para ver qué lente se pone para mirar la realidad venezolana y en particular la actitud del gobierno de Venezuela. ¿O resulta que la izquierda, que presume de haber sido la perseguida, la que tiene más muertos, la que tiene más torturados en la época del gobierno cívico-militar del Uruguay, como Maduro le llama a su gobierno cívico-militar en Venezuela, en estas épocas, en el siglo XXI, la dictadura en Uruguay mató, secuestró y desapareció personas y es lo que está pasando en Venezuela. Y yo no puedo creer que se vayan a tener que enterar de esto cuando la Corte Penal Internacional le dé ingreso a los testimonios de las personas que van allí a declarar sobre las torturas que recibieron. Esto tiene que formar parte del bloque de razonamientos en este aspecto. Alguien va a venir acá a defender y a decir que esto no es cierto. Yo les voy a leer testimonios. Voy a leer uno. La relación de actos y de hechos que una jueza venezolana fue víctima de la tortura
y sigue todavía presa en Venezuela. La doctora María Lourdes Afiuni era jueza titular del Juzgado 31 de Control. Yo concluyo, presidente, citando en una frase un concepto y luego pediré alguna interrupción para terminar. Métodos de tortura a la doctora María Lourdes Afiuni. Reclusión en un centro de detención con personas de alta peligrosidad y deseos de venganza por ser ella la juez que condenó a algunas de las reclusas ahí detenidas. Aislamiento y falta de luz solar por tiempo prolongado. Sometimiento a maltrato físico continuo, cortes de piel, golpizas, amenazas e intento de ser quemada ante la complicidad de las custodias del penal, su directora, el sistema judicial venezolano y el gobierno nacional. Trastornos de sueño por no poder dormir para salvaguardar su vida, violación por parte de un funcionario del sistema judicial venezolano, negación de atención médica oportuna y profesional que le causaron graves consecuencias físicas, psicológicas y emocionales. Y tengo acá 10 testimonios de tortura que constituyen tortura sistemática, uno de los crímenes incluidos dentro del capítulo de los crímenes de lesa humanidad con jurisdicción para la Corte Penal Internacional. Y estas cosas ocurren hoy en la Venezuela de Nicolás Maduro. Nosotros queremos ayudar a Venezuela, no a Nicolás Maduro. Y queremos hacer todo lo que sea necesario. Y sabemos que la presión internacional es inestimable para hacer que los regímenes dictatoriales cedan y cedan, hasta que pueda reinstaurarse un canal democrático en la República de Venezuela. Gracias, presidente. Continuando